Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al seminario. En particular a Eduardo García Abad, que estaba por aquí, ¿no? A Eduardo García Abad, a Ricard Martínez, compañero, que ya supongo que habrá dicho, pero no avanzo yo que, dadas las circunstancias personales, voy a hacer una intervención más o menos breve en relación a las que se han hecho durante el resto de sesiones, y que en el debate pues voy a poder estar un poquito, pero me tengo que marchar, no corriendo porque tengo lumbago, pero tengo que estar en otro sitio, y de momento pues no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo, a pesar de mi activismo, como decía José Luis Martín Ramos. Entonces, el planteamiento que he hecho a la hora de elaborar esta intervención en el seminario, que ya digo que me parece bien interesante, tengo que aclarar que en realidad yo soy Javier Tebas, pero aquí tendría que estar Joan Gimeno. Es una cosa distinta a la de Pere y José Luis esta tarde, porque Joan Gimeno es el que realmente ha aprovechado, ha profundizado en el estudio sobre la cuestión de cómo afectó la crisis del comunismo en comisiones obreras y en la CON. Aprovecho para decir el planteamiento que Víctor va a hablar, ¿no? Víctor Peña va a hablar del impacto de la crisis del PSUV en comisiones. Una duda, es una duda, no una pregunta. No sé si metodológicamente, si uno hace todo el desarrollo, ¿no?, en perspectiva de la evolución de las propias comisiones, es fácil plantear un tema que seguro que lo vas a hacer magníficamente bien, pero metodológicamente creo que tienes que hablar necesariamente de, digamos, de esa parte de la Confederación, que es la CON, que a pesar de su singularidad tiene un impacto directo en la Confederación y al revés. Entonces, simplemente de cara al debate, ya como ves, voy saltando mi intervención para entrar en el debate. Entonces, yo he hecho una intervención no detalladísima, ¿no?, de contexto y análisis factual, sino de reflexiones, algunas de ellas, digamos, que podrían plantearse como aportaciones a un debate metodológico, ¿no?, de corte interpretativo, sobre una relación muy concreta, que es la crisis del comunismo y su impacto en comisiones. Porque claro, el título, que fue rápido, que se lo envié a Eduardo Abad, ¿no?, que es algunas claves sobre comisiones durante la década de los 80. Es decir, aquí está todo y no hay nada, porque fuimos así por WhatsApp, que es lo que suele pasar. Me he dado cuenta cuando estaba preparando la intervención. Entonces, claro, aquí la pregunta central de mi intervención, me parece que cabría plantearse, más allá de las... no más allá, dentro o inscribiéndose dentro de las crisis del comunismo, ¿no?, por tanto de las divisiones que se producen PC-PSUV, ¿no? Para mí la pregunta, a la hora de prepararme esto, es, entre otras preguntas, pero una que me parece que es la que me va a ordenar un poco la intervención, es ¿por qué no se dividieron las comisiones obreras? Lo lógico hubiera sido, ¿no? O alguno entendería, o alguna persona entendería, alguien que venga de fuera, alguien que no esté familiarizado con el asunto. La gente que ha trabajado más del asunto sabe por qué, hay algunas razones que explican eso, pero es una pregunta central que todavía hoy, yo creo, que respondida plenamente, y esto lo he hablado con Joan. Por cierto, agradezco porque Joan hemos intercambiado notas para preparar la sesión. Él tenía problemas de tiempo para poder asumir la interpretación, pero yo, buena parte de los comentarios que me ha hecho, los he incorporado a la intervención, aunque sea yo responsable absolutamente de todas las meteduras de pata que se puedan cometer en mi intervención. Por tanto, insisto, la pregunta es, estas crisis y estas divisiones en el PSUV, en el PC-PSUV y también más allá. Es decir, pensemos que una parte de las izquierdas revolucionarias convivieron en el seno de comisiones y vivieron también divisiones, ¿no? También, no estoy diciendo que son, digamos, equiparables, pero sí, en todo caso, son comparables y muy a tener en cuenta para explicar o intentar dar algunas respuestas a esta pregunta sobre por qué no condujeron a la división de comisiones. No me parece sencillo ofrecer una respuesta y no pretendo abordar la cuestión en su totalidad, ni mucho menos, ¿no? Y no ofrecer aquí. Ahora voy a dar yo una interpretación definitiva sobre por qué. Pero sí que yo creo que hay que superar ciertos tópicos que han ido circulando y que podrían resumirse, y ya no solo para comisiones obreras, sino para la propia crisis ¿no?, del PC y el PSUV. Abandonar esa idea que ha tenido un peso, un gran peso, ¿no?, el peso de la explicación a través de la traición, ¿no?, la traición del proyecto, la traición de las esencias, etc. Yo creo que más que traición, cabría hablar de tradición, de cómo se construye una tradición cultural, y por tanto una cultura política. Es la tradición comunista, una cultura política que se elabora y se reelabora a partir de una cuestión que me ha interesado, que aparece en el libro de Fernando Hernández Sánchez, que yo creo que en buena parte de sus libros hace un ejercicio que es interesante, que es el de parafrasear, ¿no?, como si estuviera tocando jazz, ¿no?,
que dice aquello de hay que tener en cuenta y analizar, y yo creo que se ha hecho en buena medida, ¿no?, la economía moral de la militancia, ¿no? Y él lo plantea en el libro El Torbellino Rojo, Ascenso y Caída del PC. Bueno, en principio, esto es una primera cuestión, ¿no? La pregunta central para mí tendría que ser esta, yo no voy a responderla, pero creo que habría que lanzarlo de cara al debate. Una segunda cuestión, nos tropezamos, pongamos comillas, nos tropezamos con una aparente paradoja, que tampoco cabría resolver con rapidez, que es esta idea de que los dirigentes obreros que sustituyen a la dirección de los respectivos partidos, ¿no?, PC-PSUV, son dirigentes obreros. ¿Y de dónde proceden? Del ámbito sindical, ¿no? Paco Frutos, en el caso del SUC, y Gerardo Iglesias, ¿no? Bueno, es también una cuestión a reflexionar, y esto nos está diciendo que hay un peso de una cultura dentro de esa tradición, de esa cultura política, el peso de una... Hablemos, ya sé que la categoría puede ser discutible, y tiene que ser discutible, una subcultura, ¿no?, una determinada visión de las cuestiones políticas, ¿no?, de la relación entre política y sociedad, economía y sociedad, que tiene relación con esto que es la construcción de una práctica sindical que tiene distinciones claras respecto a la acción política del partido en otros terrenos. Introdujo una cuestión también respecto a esto, que es un interrogante, ¿no? Y ayer salió en la presentación del libro de Fernando que hicimos en Madrid, que es esta idea de que el partido de los movimientos, ¿no?, el que se constituye finalmente el partido del antifranquismo, ya sea el PC, el PSUV, que al final son la misma cosa. Yo planteo que no me parece tan distinto, aunque hay singularidades, aunque hay miradas, ¿no?, de uno a otro, en fin, yo ahora en eso no voy a entrar. Pero ese partido que se ha construido en el interior, aunque con conexión con el exilio, con París, ese partido ha creado formas de actuar, de relacionarse, de presentarse, formas de dialogar con la sociedad, en los barrios, en las fábricas, en los ámbitos profesionales, intelectuales y artísticos. Entonces, aterrizar ese partido en un contexto tan duro en muchos sentidos como fue la transición, yo creo que muestra que el partido en un momento determinado, de la altura de la transición, se va a abrir o va a mostrar todas las caras de los diferentes partidos que engloban el PC y el PSUV, el partido sindical, el partido vecinal. Algo de eso me parece que hay, ¿eh? Y me vais a decir, toca de oreja, sí, toco de oído, que se diría en catalán, toca de orella. Vale, pero yo creo que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta para responder a también, vuelvo a decir, la pregunta esta: ¿por qué la división del partido no condujo a la división de comisiones, que sería, parece ser, la secuencia lógica de los hechos, ¿no?, en algún momento? Pero claro, la relación entre el partido y comisiones fue bastante más compleja de lo que a menudo yo mismo he dicho y escrito y he sostenido. No estuvo exenta de fricciones, y no estuvo exenta de fricciones desde el primer momento, en los años 60, de la propia creación de comisiones. Y no me voy a detener en eso, pero es evidente que no todo iba en una... Claro, el partido dio unas orientaciones, comisiones, el movimiento de las comisiones, pero eso no fue tan mecánico. Y hubo, digamos, algunas fricciones importantes, sobre todo en la propia reelaboración de la estrategia del partido. Y voy a poner un ejemplo rápido. El 27 de enero del 67 se hace una convocatoria, ¿no?, de movilización general en Madrid, que es un éxito. En Barcelona no se hace. No se hace. Y no se hace porque la dirección del partido decide en un momento determinado que puede salir mal y se decide que no se haga, después de estar montada. Y hay un testimonio directo que yo y vosotros conociste muy bien, que es Ángel Rozas, que era uno de los responsables de organizar la movilización. Quiero decir, vamos a ver, que sí, que había una autonomía muy importante dentro del movimiento, sobre todo la autonomía que ha señalado Jaime Parra, que es la autonomía del militante. Voy a salir de esto como pueda, voy a intentar buscar las estrategias y las soluciones a los problemas. Pero esa verticalidad aparentemente no se da en ese momento y se va a tratar de dar después, y tiene mucho que ver con la crisis. El trasladar el partido, los partidos que orgánicamente no están todavía ensamblados, intentar aplicar esa idea de arriba abajo, de arriba abajo. Y no voy a entrar en todo el debate de la territorialización, los problemas de estructura, de estructurar el partido en ese momento, porque creo además que no son los esenciales. Fijaos bien, esto se puede discutir. Yo creo que hay otros problemas que tienen que ver más con lo que he dicho al principio, que es la cultura política. O sea, el debate, la lucha casi fratricida por símbolos, ¿no? Por símbolos, el leninismo, ¿no?
voy a extender. O sea, lo que se está produciendo es una deconstrucción de esa tradición, de esa cultura política comunista, porque también está en un contexto distinto. Y hay un problema evidente, que es que hay una voluntad de relegitimación del propio partido ante la sociedad española y sobre todo en clave electoral. Esto es una cosa que se padece extraordinariamente. Quitarse el estigma del comunismo. En una sociedad donde ha permeado, ¿no? Como decía Franco, ¿no? Yo he conseguido dos cosas, no sé si es apócrifa la frase, ¿no? Pero he conseguido dos cosas, ¿no? Le entrevistaban. La verdad es que la he leído varias veces y la fuente no la encuentro. Lo mismo sí que existe, a lo mejor alguno, esa idea de que yo he conseguido dos cosas, ¿no? Formar la clase media en España por primera vez, ¿no? Y después que la gente no se meta en política porque el anticomunismo ha permeado de tal manera que la gente entiende que son políticas peligro, en fin, todo esto. La politicismo, ¿no? Hay los estudios de sociología de la transición que también sitúan este aspecto, esta dimensión. Decía que se ha insistido mucho en la... y esto es una aportación de Iván, en la idea esta de la metáfora de la correa de transmisión, ¿no? Esa concepción leninista, ¿no? Partido y sindicato, la relación de correa de transmisión. Yo creo que aquí hay un debate por resolver. Yo soy de los que sostengo que precisamente en el momento en que el partido trata de implantarse ya definitivamente la transición, durante la transición, el cambio político, se recupera, y vamos a ver, y no lo digo como dogma, sino como tic, si me permitís decirlo así, esa concepción del partido, ¿no?, que ha de ser vanguardia, ¿vale? Y por tanto, todo el periodo que va de la aprobación de los pactos de la Moncloa hasta el año 79, la famosa convocatoria de comisiones en la Casa de Campo, ¿no?, donde se iba a convocar una huelga general que nunca se convocó, ¿no?, y el golpe de timón que dio el partido, la ejecutiva directamente, es un debate en torno a quién es la vanguardia aquí. Carrillo en el año 75, en noviembre, en aquella conferencia de cuadros obreros, ya introduce un término que muchos de vosotros habéis leído, ¿no?, en nuestra bandera, pero también en la propia transcripción de la reunión, que hay un problema de fechas, pero yo creo que se hace a finales de octubre, no se hace en noviembre, ¿no? El 20 de noviembre muere Franco. Que plantea, ojo, alerta, y esto el secretario general en ese momento, cuando decía estas palabras, tenían un peso y un resultado, ya sabéis, centralismo democrático. Ojo con el comisionobrearismo, ojo con eso. El movimiento no puede sustituir a la vanguardia, y la vanguardia es el partido. Y aquí va a haber problemas, eso que digo de los problemas o relaciones de dificultad, de fricciones entre el partido y comisiones, tanto aquí como acullá, tanto aquí en Cataluña como en el resto de España. Joan dice que ese uso es un uso descontextualizado de lo que formuló Lenin. Bueno, de acuerdo, sí, pero yo lo que planteamos, tanto Babiano como yo, es que no se trata tanto de la aplicación de la doctrina leninista, ¿no?, aquello literal, sino de un tic, de una tendencia, de algo, de un elemento cultural en la propia dirección del partido, donde entiende que el movimiento sindical es un agente subalterno. No hace política, hace otra cosa, hace sindicalismo, que además el sindicalismo tiene un valor menor que la política, ¿no? Algo, por cierto, que tiene continuidad en el tiempo, como ya sabéis. Primero la política y después el sindicalismo, ¿no? O sea, como si no hubiera política sindical, como si no hubiera un proyecto político propio del sindicalismo en clave política, no partidista. Por tanto, los sindicalistas en el partido tuvieron un papel diferenciado, ¿no?, en ocasiones que conecta con su propia práctica sindical, como decía antes, con su acción cotidiana, de reivindicación, de protesta, de organización, de negociación. Y eso se va a trasladar al periodo posterior. Pero claro, hay otra cuestión que sí que me gustaría llamar la atención. Y que diréis, bueno, es una obviedad, sí, pero no solemos tenerlo, o yo, me parece que no solemos tenerlo en cuenta, que es que comisiones ya se había dividido. No comisiones sindicato, comisiones se había dividido. Y habían vivido la experiencia de esa división, ¿no? No voy a ahora entrar, sur, ¿no? Todos los... esta antinomia que llamo yo, que es que te vas a la unidad por la división, ¿no?, que es lo que hicieron la elección de sur y sur. Y ahora no es el momento ni es el tema de hablar de la cuestión de la unidad sindical en todo su itinerario.
Pero quiero decir, hay que tener en cuenta eso, que en la trayectoria como movimiento y en el paso a central sindical ya había experimentado divisiones y por tanto los años iniciales de la transición. Y eso tuvo un peso, o hubo un pozo en los propios sindicalistas en el partido, porque vivieron esa experiencia que, bueno, no fue mucho menos de la dimensión traumática, pero fue una alerta, ¿no? Por tanto, podríamos decir, fuera de comisiones hacía mucho frío. Entonces, hacía frío, no sabemos, yo creo que a la izquierda del espacio sindical, a la izquierda de comisiones, no había espacio. No había espacio. Es debatible, sí, seguro, pero me parece que si miramos las fuentes con las que contamos, no había espacio más que la creación de sindicatos minoritarios, legítimos todos, ya no estoy haciendo una crítica a eso, sino que no había un espacio donde confluir. Y esto no deja de ser sintomático, ¿no?, de lo acertado de la propuesta sindical de comisiones de sortear algo que parecía que podía ser o debía ser inevitable, que era la división del propio sindicato después de la crisis del partido, ¿no? Y esto en el segundo Congreso Confederal, y sobre todo con evidencia en mayo del 81, ¿no?, después del golpe del 23F, se presentan listas, ¿no?, varias listas, ¿no?, entre ellas está la de Alfredo Clemente y su tío, ¿no?, Alfredo Clemente Cazcarra, Conde Cazcarra, perdón, y tienen pues un peso no esperado. Eso podría haber tentado también hacia la división, pero es que en el tercer congreso, quiero decir que había una cultura de participación, de pluralidades dentro del sindicato, que hacía algo no traumático que fuera así, y que fueran elegidos y que estuvieran en la dirección. ¿Por qué? Porque vienen de una tradición común en el tronco, pero con una particularidad, que eran las asambleas. Y formarse y experimentarse las asambleas, digamos que imprime carácter, si me permitís decirlo así, ¿no? Es decir, por mucho sectarismo que hubo en esas asambleas. Pero la convivencia no fue algo primerizo, sino que existió. Y después me diré, pero Javier, hubo expulsiones y tal. Que sí, hombre, que sí. Y los congresos los gana quien los organiza, y todo lo que queráis, pero eso ahora creo que es un tema aparte. Lo introducimos en el debate. Como yo en el debate miré pronto porque tengo la presentación del libro, pues lanzo la bomba y me voy. Pero quiero decir que sí, que yo creo que habría que evaluar, mesurar más esa línea de tradición propia de los sindicalistas en el partido. Por otro lado, nada raro, ¿no?, porque también hay otras experiencias anteriores, ¿cómo se llama? Que publicamos el artículo sobre sindicalistas en el partido de la CNT, que tú lo conocías. Bueno, hay un artículo sobre la evolución de la CNT en los años 20 y 30, ¿no? Hace un chico que publicó un artículo que, bueno, que estaba bien también, veía como Arturo Hoffman, es que no me venía el nombre porque ya tengo una edad, ¿sabes? Vale, Arturo Hoffman, es decir, ya habla de este asunto también, ¿no? Vale. Bueno, todo esto se produce además en un contexto nada fácil, no para el partido solo, para el partido para no existir, sino para el propio sindicato, porque es que comisiones, desde el inicio de la transición, es la pieza de caza mayor, no es el PC, son comisiones. Y se ve en la documentación oficial y también en la diplomática estadounidense que el problema, la distorsión, la amenaza, ¿no?, lo que debe, digamos, atenuar su peso, su fuerza, su musculatura, es comisiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí se sitúa también lo de la imposibilidad de la unidad, que he dicho que lo dejaba para después, la imposibilidad de la unidad, aparte de las ayudas a OGT, yo creo que también hay esa cuestión a tener en cuenta, ¿no? Todos los intereses contrarios a esa unidad que se planteaba bajo la hegemonía comunista, ¿no?, que encarnaba comisiones, el sindicato comunista, recordad permanentemente ese estigma del sindicato comunista. Vale. ¿Cuánto tiempo llevo? Me parece que me estoy pasando. Llevas 20 minutos. Vale. Entonces creo que puedo ir bien. Creo. Te quedan 30. No, me quedan 10, yo he dicho 30 minutos. Venga, tira, perfecto. Está apuesta por la unidad de los trabajadores, ya no la unidad sindical, sino la unidad de los trabajadores. Se ha de
de no dividir a la clase trabajadora, algo que implicó que, claro, que comisiones como Nueva Central Sindical abogara por la representación unitaria de los trabajadores en los comités de empresa, ¿no? Que no era un modelo, en principio no era su modelo, pero constituyó una de las señas de identidad al final, ¿no? La apuesta, ¿no? por esa creación. Hubo un debate en el interno incluso de comisiones, en el interno de comisiones, el valor de la unidad sindical por encima de las disputas ideológicas, ¿no? Esa idea que yo creo que sí que debería plantear, que ayudó a que no se rompiera el sindicato en el sentido de que las comisiones se vieron como un patrimonio común por encima de las disputas, ¿no? Aparte del frío que hacía fuera de comisiones, aparte de la dificultad, que no es lo mismo crear un partido con sindicato, que eso tampoco podemos entrar en detalle, pero se sabe, es decir, son formas organizativas y de agrupación distintas, tienen dinámicas diferentes. Yo creo que se podría decir, y voy a ir finalizando, creo, quiero insistir que en el sindicato no hubo unos bloques tan claramente definidos como en otros ámbitos del partido, aunque no niego que existieran esas divisiones, pero no tan claramente definidos en un aspecto. En el aspecto que tuvo que ver con la influencia de las propias prácticas sindicales de los grupos, ¿no? de las componentes, ¿no? que estaban dentro del sindicato. O sea, con más claridad, en las negociaciones, ya fueran de convenio, ¿no? o de empresa, si uno mira la documentación, observa cómo es intercambiable las posiciones de unos, las etiquetas que se le pusieron a unos, por soviéticos, leninistas, tal. Es curioso porque en las firmas de los convenios esa distinción se hace más difícil. Y a veces aquellos que en principio están por el plan, digamos, de la solidaridad, del plan de solidaridad que lanza Camacho, pues firman una cosa en línea con la resistencia que defienden los otros sectores, pero también es que se produce al revés. En el terreno de las empresas, de la negociación, de la práctica sindical, después dentro de la, digamos, de la estructura del sindicato, pues cada uno marca, ¿no? marca pecho, en el sentido de defender su línea, ¿no? Creo que voy a decir algo que puede estar feo, pero algo de egohistoria para ir cerrando el asunto. Esto que, ¿no? que todo el mundo dice que hacen los franceses, pero en realidad yo creo que hacemos todo el mundo, pasa que no lo decimos y ellos son más sinceros. Y historia como para la reflexión, ¿no? Pero no doy el nombre del compañero de la Federación de la Construcción y Madera, que se llamaba todavía en el año 89 la Federación de la Construcción en Comisiones Obreras. En el año 89 es cuando yo entré a trabajar para montar un archivo histórico inexistente, ¿verdad? Con una beca. Por cierto que cotizada y todo bien, correcto, ¿eh? No era una beca de las que después hemos visto circular, y circulan menos. Y recuerdo que cuando fui a pedir la documentación al compañero de la construcción, da igual, podría haber ido a cualquier otra federación, lo que pasa que me pasó con este compañero, al cual quiero mucho, ha fallecido, ¿eh? Por eso tampoco quiero decir el nombre. Y me preguntó de dónde venía, lo primero que hizo fue, ¿de dónde vienes? La documentación, ¿de dónde vienes? Y después me puso directamente la afiliación. Y me dijo, tú eres de la CON. Claro, yo tenía 22, 23 años de la CON. Digo, pero la CON no somos la confederación tal. Dice, no, la CON es la quinta planta y olvídate ya. O sea, tú no te vas a llevar ni un puto documento de aquí. Dije, de acuerdo, o sea, este era un ejemplo de lo que se vivió al margen de impedir esa división del sindicato. Pero claro que quedaron, no voy a ser tan ingenuo de decir que no quedó tensión, restos, etcétera, etcétera. Entre sectores del sindicato, pero creo que hay que poner en valor esa idea de que fueron capaces, ¿no? de sobreponerse a todas las presiones y en un momento determinado decidir que comisiones, que había apostado por la unidad. De hecho, la paradoja del sindicato de comisiones, alguno debatirá que no, yo estoy convencido, es que comisiones es una metonimia en el fondo de aquel proyecto inicial que era la OSO, que además tenía como objetivo crear un sindicato unitario que nunca se creó. Es decir, que Comisiones se quedó como sindicato unitario. Es como un juego de las muñecas rusas, ¿sabes? Es decir, al final, aquello que se proyectó no salió, pero lo que salió estaba bien. Vamos a dejarlo. Si algo funciona, no le metas una patada. Procura que funcione o que funcione mejor, en todo caso. Críticas, bueno, los mismos miembros y responsables de comisiones, empezando por Marcelino Camacho, hacen toda una serie de autocríticas brutales sobre el tema del pacto de la Moncloa. Camacho lo había defendido hasta
hasta cabrear a sus propios compañeros de dirección en la ejecutiva y en el secretariado de comisiones. Los pactos de la Moncloa después reconocen muchas cosas, ¿no? La propia convocatoria del segundo congreso en mayo del 81, ¿no? Hace toda una cosa, bueno, de autocrítica, y además sitúa una cuestión que también está bien. Es que había la transición, y hay algo que también es importante situar, que es que Comisiones estaba en su propia transición. Comisiones estaba en su propia transición. Estaba en la recreación que yo he defendido, que durante la transición se produce en todo el sindicalismo español, como en otros países. No somos diferentes. Hay una recreación del espacio. Comisiones está en su propia transición porque hay cosas que sirven, muchas, pero hay otras cosas que no sirven, que no funcionan en un contexto distinto. En un contexto distinto, además, que yo he situado que es un contrarritmo europeo, porque se llega demasiado pronto a la crisis y demasiado tarde a un estado de bienestar, que es que los otros países de Europa, del sur de Europa, están funcionando. Y eso, claro, que provoca contradicciones y provoca debilidades, ¿no? Provoca, digamos, todo un replanteamiento de tu propia estrategia, aunque hay una práctica que continúa y que tiene que ver, en cierta medida, con resistencia y solidaridad, que es presión y negociación, que es otra señal de identidad del sindicato, presión y negociación, ¿no? Y que llega hasta hoy. Por cierto, yo no me voy a meter hoy en la época del llamado nuevo laborismo, si existe el nuevo laborismo, no existe el laborismo no en el sentido británico, ¿no? Sino el labor, ¿no? Esta idea de que ahora, en la situación que vivimos, hay posibilidades, ¿no? de organizaciones o de políticas enfocadas al trabajo y el papel de los sindicatos. Yo no voy a entrar en eso. Si vosotros queréis entrar en el debate, es un debate muy interesante. Además, ya ha empezado ese debate, ¿no? Sobre el laborismo o la creación de un laborismo. Y para acabar, porque sé que seguramente alguno habrá leído, tanto la documentación como en algún escrito de reflexión sobre el pasado, esta idea de que, bueno, es que durante un tiempo el sindicato fue correa de transmisión del partido, y después, a raíz de la crisis del comunismo, lo que se produjo fue que el partido era la correa de transmisión del partido. Yo no le doy mucho valor a eso. No le doy mucho valor, viendo las fuentes que he podido ver. Faltan otras fuentes por ver, que no están accesibles. Es decir, porque en el caso de Comisiones, sabéis, toda la red de archivo de Comisiones está visible, toda la documentación digitalizada. Pero hay otros que no permiten consultar esas fuentes. Yo creo que sería interesante que todo el mundo que dispone en la izquierda, comunista, no comunista, me da igual, que dispone de fondos, no se comporte en términos de guardián de las esencias, sino que abra esa posibilidad a la investigación. ¿Por qué? Porque está bien que otros miren tu propia historia, o te dan otro punto de vista. No digo que sea mejor, pero te dan otro punto de vista. Y por mí, en principio, ya está. Bueno, pues muchas gracias al profesor Martín Ramos. Muchas gracias también a la organización, al CEDID, a la Universidad Autónoma de Barcelona, particularmente a Eduardo Abad por haberme dado la oportunidad de estar aquí charlando con ustedes. Ahora me siento un poco Gary Cooper, ¿no? Solo ante el peligro. Me ha dejado Javier aquí, ha lanzado las bombas y me ha dejado solo ante el peligro. Había algunas cosas que ha tocado Javier y que quizás estaría bien tocar en el debate y que se quedaron pendientes quizás antes en la sesión de la mañana y que bueno, que lo voy a lanzar primero ahora y lo dejo para el debate. Yo me paso un poco como pasionario, pero sin su talento, es decir, que necesito tener un documento escrito para saber qué es lo que estoy diciendo. Así que me vais a perdonar porque voy a leer toda la intervención, pero antes de pasar a leerlo, bueno, creo que hay que conceptualizar muy bien de qué hablamos cuando hablamos de cultura política también, porque se ha hecho aquí la distinción, creo, un poco de cultura política a cultura sindical, ¿no? La cultura política que traían los militantes del partido y, sin embargo, qué cultura desarrollaban, qué cultura política desarrollaban ellos, qué prácticas desarrollaban dentro del sindicato. Y yo creo, además, que reducir quizás esa noción a términos simbólicos mutila un poco el instrumento, ¿no? El instrumento metodológico. Creo que quizás combinarlo con
con conceptos, con nociones, con aproximaciones como la del hábitus, ¿no? Que involucre también las prácticas, la forma de relación, de implantación de organización. Creo que es necesario a la hora de hablar de cultura política. Bueno, el resto de cosas ya lo comentamos luego. El tema de la crisis del comunismo catalán y la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, voy a decir a partir de ahora, pues, para no hacer demasiado larga la frase, me fue propuesto y ha sido un tema que he tratado subsidiariamente en la tesis. Por supuesto, esta intervención va a tener mucha menos carga teórica que la que ha tenido la de Javier, y va a ser abordada quizás desde una perspectiva más del partido, ¿no? De hecho, quiero hablar que bueno, la implicación del movimiento obrero en la crisis del comunismo catalán juega un papel importante, decisivo, pero yo creo que no configura la causa fundamental, determinante, a la hora de explicar los factores que llevaron al comunismo catalán a esta crisis casi terminal, ¿no? Por eso voy a dedicar la primera parte de mi intervención quizás un poco más a establecer cuál creo yo que es la causa de la crisis del comunismo catalán, y hablaré también de su relación con el movimiento obrero. Bueno, parece obvio, ¿no?, que la crisis del comunismo catalán fue un epifenómeno de la crisis del comunismo español, pero que también guarda características propias que responden a las dinámicas autónomas del desarrollo del SUC en Cataluña. La crisis del 81 viene a marcar el final de un partido histórico, cuyas raíces se hunden profundamente en este mito fundacional del PC, ¿no? Marcado a fuego por el mito de la lucha contra el fascismo, la guerra nacional revolucionaria, y uno de estos relatos míticos precisamente es la formación del SUC, que vino a significar, bueno, ya todos sabéis, voy a repetir ahora unas cuantas cosas que ya todo el mundo sabe, pero que creo que es necesario señalar como introducción. Significaba esta anomalía dentro de la Comintern, ¿no? Un Estado y sin embargo dos partidos, señalando ya la complejidad del fenómeno comunista catalán, lo que se llamaba en la jerga de la época el hecho diferencial catalán, ¿no? La historia del SUC estaría, yo creo, determinada casi desde el 36 por su relación con el partido hermano del Estado español, el PC, y esta relación PC-PSUC va a estar marcada a su vez por lazos de dependencia que, a pesar de la independencia formal de la organización catalana, se mantendría entre ambos partidos con una evidente hegemonía del PC. En la práctica, esta independencia formal no abarcaría mucho más que una autonomía relativa, claramente correlativa de la política del PC. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el mayor grado de conflictividad sociolaboral, de conciencia de clase, de radicalidad política, así como la cuestión nacional, que es fundamental para el caso del PC, para el caso del SUC, convertiría al SUC en la vanguardia comunista de España, con un nivel de expansión, de implantación mayor que el de otras regiones españolas, y, como ha investigado Jaime Pala y en cierta medida Juan Andrade, con un mayor recorrido teórico de las capas intelectuales del partido catalán respecto a su referencia española, ¿no? Yo creo que esto está claro. Esta relación de dependencia PC-PSUC tuvo marcados hitos, como bueno, la purga de los elementos más independientes, ¿no?, dentro del partido catalán, como fue el caso de Joan Comorera. Hubo también ahí un corto episodio con Pere Ardiaca, ¿no? Y que su eliminación, entre comillas, vamos a decir, o el combate de sus posiciones respondía más a pesar de que se hacía bajo la etiqueta de eliminar los elementos titoístas del partido, ¿no?, hacia devolver al SUC de nuevo hacia la órbita del PC. El control que en la práctica ejercieron cuadros como Josep Serradell, Román, situaron ferramente al SUC bajo la órbita del PC, permitiendo la reconstrucción de un partido que llegó a ser, como ya hemos señalado, la punta de lanza del comunismo en España. Quiero acordarme también que otros elementos fueron también salvajemente purgados, ¿no? El caso de Pere Canals, ¿no?, que era el hombre de Monzón en Cataluña. Bueno, el punto álgido de este vanguardismo del SUC fue el resultado electoral alcanzado en las elecciones generales del 77, donde se obtiene un 18,6% de los sufragios, que le sitúa, bueno, como segunda fuerza política en cuanto a votos, aunque luego el reparto de actas, no sabéis que le deja en cuarto lugar porque tiene 8 diputados y le supera por esta suerte del sistema D'Hondt y de la distribución de las circunscripciones, le deja en cuarto lugar.
Bueno, las posibilidades que se planteaban entonces en el marco de la izquierda en Cataluña trascendía el estrecho marco español, ¿no?, donde el PC había quedado marginado de opciones de gobierno en la práctica, y este margen alcanzado por la izquierda catalana, yo pienso que amenazaba incluso al mismo proceso transicional, como ha señalado Joan Garcés. Aunque a menudo se ha pasado por alto este acontecimiento desde la perspectiva del sur, ¿no?, dada la escasa autocrítica llevada a cabo en el particular de la Generalitat, me estoy refiriendo, su dependencia política y orgánica respecto del PC fue, yo creo, la condición determinante para aceptar la llegada de Tarradellas y comenzar a diluir el capital político acumulado hasta junio del 77. Los llamamientos postelectorales de Santiago Carrillo hacia el gobierno de concentración nacional ataban de hecho a los comunistas catalanes a aceptar la restauración de la Generalitat, que ahogaba las posibilidades de hegemonizar por la izquierda el panorama político en Cataluña. Esta cuestión quedaría de manifiesto, yo creo, en las tesis preliminares del V Congreso del Sur y en los debates que se producirían entre las cúpulas de ambos partidos en el verano y otoño del 80, aunque estas primeras autocríticas del Sur se refieren más a su desenvolvimiento dentro de la Generalitat antes que al hecho mismo de aceptar la Generalitat. Sin embargo, a partir de 1985 el PC va a cambiar un poco sus análisis, ¿no? Va a asumir que el retorno de la Generalitat fue un error de graves consecuencias históricas. Bueno, no se trató del único caso en el que se ejemplificó el carácter vamos a decir, holístico, ¿no?, del PC-PSUV. En primer lugar, la recepción de los cuadros de bandera roja en el 74, como ha mantenido Jaime Pala, la introducción de estos nuevos elementos alteró los equilibrios internos del SUV. La diversificación cultural de la militancia del SUV aumentaría la entropía del partido, añadiendo un nuevo factor de inestabilidad. Y por último, la colocación de numerosos cuadros de bandera en posiciones estratégicas dentro de la organización del SUV fue vista como una imposición desde fuera, en una dicotomía, ya lo ha señalado Javier Tebar, interior-exilio, que pronto se convertiría en una dicotomía Madrid-Barcelona tras la legalización. Esa imposición además era percibida también como un intento de la dirección del PC de anular el desarrollo independiente, en palabras de Santiago Carrillo, de política nacionalista, ¿no?, del SUV, y aumentar los partidarios de Santiago Carrillo entre los comunistas catalanes. Precisamente ese mismo año del 74 se producía el anuncio de la Junta Democrática de España y la dirección del PC hace una petición de expandir el organismo también a Cataluña, que es recibida con una abrumadora negativa de la dirección del SUV, que lo veía como una nueva imposición de la dirección del PC, que podía comprometer los avances conseguidos en Cataluña en el desarrollo del movimiento popular antifranquista materializado en la Asamblea de Cataluña. Otro hito en este conflicto por mantener al SUV dentro de la órbita del PC fue la cuestión de la eliminación del leninismo, de los estatutos del PC para el 9º Congreso, ¿no?, de abril del 78, que aunque en su cuarto congreso el SUC había mantenido una definición más ambigua y respetuosa, ¿no?, había conservado eso de marxismo y leninismo sin el guión, aunque hubo gente que quería que se introdujese el guión, pero bueno, ya digo, había mantenido el SUC una definición más ambigua y respetuosa con la diversidad de culturas políticas del partido, manteniendo el término leninismo. La primera conferencia del SUC de principios de abril del 78, donde se discutió la tesis 15, la del leninismo, y la aplicación de método democrático, mostraban los desacuerdos entre las direcciones de ambos partidos, ganándose el SUC la reprimenda de Santiago Carrillo, quien calificó aquellos métodos de ácratas, ¿no? Dice como algo de... hay una cierta forma de acratismo en la forma en que estáis discutiendo. Además de reflexionar que la defensa del leninismo podía llevar a los comunistas catalanes a convertirse en un partido menos leninista, paradójicamente, y más derechista, lo cual podría llevar, según siempre Santiago Carrillo, cito, a una guerra de religión entre comunistas. Bueno, el conflicto entre las dos visiones de las relaciones PC-PSUV estallaría tras las elecciones generales del 79, cuando Carrillo carga contra esta política nacionalista de los comunistas catalanes, lo cual reflota el prestigio de Antonio Gutiérrez Díaz, ¿no?, el secretario del SUV, al erigirse en el adalid de la independencia de los comunistas catalanes. La crisis del PC, amplificada a partir de ese periodo y los desiguales resultados del SUC en las elecciones municipales y autonómicas, ¿no?, las elecciones municipales obtienen un gran éxito después de esa grande crítica de Santiago Carrillo en las elecciones generales de marzo fueron, ¿no? Bueno, en las elecciones generales del 79, y luego
gana la Convergencia, la Generalitat. De un lado, el auge del sector renovador del PC y de la adecuación de este a la España de las autonomías obligó a la dirección del PC a redoblar sus esfuerzos por disciplinar a los comunistas catalanes. En la reunión del 21 de julio del 80, esta cuestión va a ser planteada directamente por los sectores más duros del PC, representados por Ignacio Gallego y Antonio Palomares. Poco después, en una reunión conjunta de miembros de las ejecutivas del PC y del SUC, celebrada el 3 de octubre del 80, Santiago Carrillo va a plantear abiertamente que se estaba dando, cito, un proceso en el cual en realidad hay el peligro de que el PC y el SUC dejen de ser un todo único y se conviertan en dos partidos hermanos, como podemos ser partidos hermanos con los franceses, o con los italianos, o con los alemanes, o los demás partidos. Esta interferencia del PC en la política del SUC va a generar, en palabras de Gregorio López Raimundo, y cito, una cierta tendencia a una actitud muy crítica hacia todo lo que sea el PC, que a mi juicio contiene potencialmente un peligro de enfrentamiento si no sabemos abordarlo y ponerle remedio. Es decir, se está gestando ya el fermento de la rebelión de las bases que se va a producir un año después, unos meses después. Este meridiano análisis del presidente del SUC planteaba que poco antes de la celebración de su quinto congreso, esa situación explosiva, el enroque de posiciones entre ambos partidos comunistas en las reuniones del 3 y el 19 de octubre de ese año definió que la resolución de la crisis entre el PC y el PSUV se iba a dirimir en enero del 81. Desde la segunda conferencia de Barcelona del SUC y sobre todo con el cuarto congreso, ¿no?, de finales de octubre, principios de noviembre del 77, ya se habían definido de alguna manera las grandes familias del partido. En primer lugar, los eurocomunistas, ¿no?, representados por los máximos dirigentes del SUC, Gregorio López Raimundo y Antonio Gutiérrez Díaz, y donde se pueden encontrar también quizás una ala más radical, la de bandera roja, considerada por los propios militantes del SUC la fuerza de choque de Santiago Carrillo, especialmente entre la base obrera, y que podríamos homologar, con su diferencia, a la tendencia renovadora en el PC. Luego podríamos señalar los leninistas, que incluso han recibido la definición de eurocomunistas de izquierda, donde resaltan Paco Frutos, ¿no?, Andreu Claret y José Luis López Bulla entre los sindicalistas, partidarios de dotar al eurocomunismo de un mayor rigor teórico, como una adaptación del leninismo a su época, despreciando a su vez la derechización del partido y el dogma staliniano, y que se van a identificar como los mayores defensores de la independencia real del sur. Y por último, los prosoviéticos, que aquí ya estamos disparando hacia arriba. Podemos hablar que son una amalgama que combinaba los sectores más históricos o tradicionalistas del partido, representados por Román y Pere Ardiaca. Por otra parte, los sindicalistas más radicalizados, entre los cuales podemos contar a Alfred Clemente, a Juan Ramos, muy cercanos por otra parte a los anteriores. Y por último, los obreros radicalizados de la periferia barcelonesa, que copaban importantes puestos en los comités comarcales, entre los cuales pues, cabe mencionar a Celestino Sánchez o, por ejemplo, Juan Ignacio Valdivieso. Esta diversidad de actores va a conjugar ciertas contradicciones, pero van a tener en común una coincidencia en el mantenimiento del marxismo-leninismo, ¿no?, con sus correlatos en torno al internacionalismo proletario y al centralismo democrático dentro del partido leninista, y que implicaba una recuperación del carácter revolucionario del sur a su entender. Una vez llegados a este punto, cabría preguntarse cuál fue el protagonismo que ocupó en este contexto el movimiento obrero y más concretamente la CONG. Pues ya lo hemos señalado en la mañana, que tras el cambio de estructura organizativa en el 76, abandonando la organización sectorial por la territorial, y particularmente motivados por el desencanto que va a ocasionar en 4 años la pérdida de, grosso modo, unos 10.000 militantes en el sur, la CONG se va a erigir en el refugio de los militantes más descontentos con los resultados cosechados durante la transición. Me refiero a los que no se fueron a su casa. Esta pérdida de militantes va a generar una reconfiguración de la implantación de la militancia del sur, ganando más peso el cinturón industrial de Barcelona en detrimento de Barcelona ciudad, de la capital. Aunque la representación obrera fue menor en el quinto congreso que en el cuarto, la sobrerepresentación de las organizaciones de la periferia de Barcelona va a sobredimensionar el protagonismo del sindicato dentro de la crisis del partido. No, a esto hay que añadir algo que ya hemos señalado por la mañana, algo que, por cierto,
señalaba ya la propia dirección del SUC en el año 77-78, esta mistificación de la clase obrera, ¿no? que la propia dirección consideraba contraria al carácter revolucionario que podía adoptar el movimiento obrero. Bueno, los militantes más críticos instalados en la CON van a estar presentes en la crisis PC-PSUC, desde el debate precongresual del 9º Congreso del PC, y el sector leninista del SUC, hegemónico en la CON, va a defender la independencia del SUC respecto del PC y su correlato sindical en la independencia de la CON respecto a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. A los leninistas se unirán también los prosoviéticos instalados en el sindicato, quienes con Alfred Clemente a la cabeza van a rechazar las mociones eurocomunistas, especialmente las que venían del sector de Bandera, de sindicar a la militancia de los sectores intelectuales y profesionales en sindicatos unitarios al margen de la CON. La razón de esta convergencia debe buscarse en el rechazo frontal hacia los pactos de la Moncloa y sus consecuencias nefastas para la clase obrera española y catalana, que van a invertir los ciclos de lucha del bienio anterior y que generó asimismo una gran confusión entre los trabajadores catalanes. Las previsiones excesivamente triunfalistas del PC sobre los pactos de la Moncloa, al entenderlos como una suerte de compromiso histórico a la española, que permitiría a los comunistas revertir la tendencia dibujada por las elecciones del 77, convirtiéndolos en fuerza de gobierno, va a llevar a estos misi dominici del aparato a defender que los pactos eran pues, la guía al socialismo, la autopista al socialismo. Todo el mundo hemos escuchado esa referencia que López Bulla, presente en una de esas conferencias, bueno, de esas asambleas, menciona que, por ejemplo, lo dijo Marcelino Camacho en las asambleas de Cornellá y Blanes en el 77. Celestino Sánchez recuerda también que el propio Paco Frutos hizo lo propio en una reunión en Cerdañola en el 78, y ellos mismos, descontentos y opuestos a los pactos de la Moncloa, tuvieron que ir a las propias asambleas a defender el pacto de la Moncloa, quizás con poco entusiasmo y con escasa propedéutica, ¿no? Porque al fin y al cabo no compartían esa apuesta. Y bueno, a mí Celestino Sánchez me recordaba cómo él llegó a ser increpado precisamente en Cerdañola por la base obrera, ¿no? que él comentaba los éxitos que podría derivar de los pactos de la Moncloa, y le decían: eres un capullo, Celes, si sabemos que estás en contra. Bueno, la radicalización también tuvo otros efectos, como planteamientos netamente prosoviéticos. En el segundo congreso de la CON, que se celebra en junio del 80, se producirá una enmienda a las tesis planteando la afiliación del sindicato a la Federación Sindical Mundial, ¿no? La órbita soviética. Y aunque esta enmienda fue ampliamente derrotada, con 649 votos en contra, una segunda enmienda propuesta por Alfred Clemente, centrada en profundizar las relaciones de la CON con la susodicha Federación Sindical Mundial, va a obtener 258 votos a favor y 100 abstenciones, rechazándose con 346 votos en contra. Desde este segundo congreso de la CON saldrá elegido secretario general José Luis López Bulla, perteneciente a lo que venimos llamando la facción leninista del SUC, mientras que Alfred Clemente, adscrito a los prosoviéticos, se mantendrá como secretario general de la Unión Sindical de Comisiones Obreras del Barcelonés, la USCO. Fueron precisamente los elementos exaltados de la base obrera de la periferia de Barcelona quienes, amparados de alguna manera por la vieja guardia del sur, iniciaron un trabajo fraccional en el proceso precongresual del quinto congreso para contrarrestar el proyecto de tesis de la dirección en lo que se vino a llamar las tesis del Vallés. Aunque se ha afirmado que esta labor fraccional fue preparada por Román bajo mandato de Santiago Carrillo tras un viaje a Corea, lo cierto es que la iniciativa parece que surgió de los comités comarcales, especialmente desde el Vallés Occidental, ¿no? Que antes en la comida lo comentábamos con Joan, que era caracterizado por el sector euro como el Vallequistán, ¿no? Un poco en sintonía con la polémica de Afganistán de la época. ¿No? A estas iniciativas se irían sumando los cuadros sindicales más radicalizados y críticos con la dirección, así como el sector, vamos a hablar duro o histórico, de Román y Tribes, cuyas responsabilidades en organización y coordinación del Comité Central fueron decisivos a la hora de desarrollar el trabajo precongresual de la fracción virtual.
Pese a todo, es obvio que la crisis fue instrumentalizada por la dirección del PC, aunque no existen evidencias contundentes para exponer una intervención, directa o indirecta, más allá de la elección de Ignacio Gallego, de Armando López Salinas, para representar al PC ante el V Congreso. Y las polémicas declaraciones que hizo además Ignacio Gallego allí en el V Congreso, que incluso la prensa salió un poco espantada durante su intervención. Lo cierto es que el panorama que presentaba el PSUV días antes del inicio del Congreso evidenciaba una posibilidad de desbordamiento de los marcos del conflicto tal y como se había dado hasta entonces, añadiéndose a la ecuación PC-PSUV la fórmula dirección-bases, donde estas últimas, instaladas en una rebelión abierta contra la dirección del PSUV y por extensión contra la del PC, amenazaban la precaria gestión de la política de integración de las distintas sensibilidades del partido que habían llevado a cabo Gutiérrez Díaz y López Raimundo desde el 77. Esta amenaza puede ayudar a explicar por qué Román, que durante el proceso de elaboración de las tesis del Vallés había rechazado la propuesta de López Raimundo de editar un boletín donde el debate precongresual se planteara abiertamente, pasara a solicitar a los obreristas exaltados la retirada de sus propuestas el día antes de que se iniciara el V Congreso. Esta actitud de Román también puede ayudar a explicar su responsabilidad en el proceso precongresual, no como instigador de la rebelión contra la dirección del PSUV, porque era un factor que se escapaba quizás al control de Román, como se demostró en el V Congreso, pero sí amparando a los críticos e inhabilitando la capacidad sancionadora de la dirección. Voy a beber un poco de agua. El impulso del ala izquierda, representada por estos obreros radicalizados, va a arrasar consigo a los históricos del PSUV y a los leninistas, obteniendo una rotunda victoria en el V Congreso del PSUV. Me contaba hace ya unos pocos años Alfred Clemente que él nunca se había reunido, por ejemplo, con Trives hasta las noches del V Congreso. La fuerza de las bases obreras fue tan arrolladora que el sector eurocomunista derrotado llegó a proponer que Román ejerciera la presidencia del partido y Celestino Sánchez ocupara la secretaría general. Digo sector eurocomunista porque es lo que me trasladaron en las entrevistas. Realmente fue Josep María Clariana, que más bien escrito al sector leninista. Bueno, finalmente fue la moderación de los cuadros sindicales, prosoviéticos, y la previsión de los históricos Román y Ardiaca, quienes fomentaron una solución de consenso que representara equitativamente a las tres grandes familias del sur en el Comité Central. Me comentaba precisamente Celestino Sánchez que ellos estaban por copar los organismos de dirección, que incluso controlaban el 70% del comité de candidatura, pero que fueron, insisto, los sindicalistas y los históricos quienes frenaron la iniciativa, el entusiasmo de la base obrera. Bueno, el comité ejecutivo quedaría prácticamente en manos de los leninistas, que además van a ejercer la Secretaría General con Paco Frutos y Pere Ardiaca como presidente, y paradójicamente el último intento desesperado por mantener la unidad del SUV va a plantear las condiciones para el contraataque eurocomunista, ¿no? Dirigido y estimulado desde el PC, para borrar a los prosoviéticos de la organización catalana una vez conseguido su objetivo fundamental, el disciplinamiento del SUV. Aunque, como hemos visto, se ha tratado de vincular el protagonismo de Román con una asociación con Santiago Carrillo, más factible que la participación de Román en la fracción precongresual estuviese motivada por dar un correctivo a las posiciones eurocomunistas, tal y como pretendían los dirigentes soviéticos. Desde el 77, bueno, ya sabéis todos que con las publicaciones de Tiempos Nuevos y especialmente a partir del 9º Congreso del PC, los dirigentes soviéticos habían estado especialmente activos en la alimentación de las contestaciones internas a Santiago Carrillo, así como en la instrumentalización de las decisiones prosoviéticas, como ha comentado Eduardo en el debate de la mañana, y bueno, la vinculación informal, insisto, de Román con la URSS puede rastrearse ya desde la crisis de Checoslovaquia, ¿no? Cuando se opuso a que la desaprobación de la intervención soviética fuese plasmada en los documentos como una condena expresa. Y bueno, con motivo del abandono del leninismo por parte del PCS, Radel llegó a ofrecer su dimisión junto a la de sus seguidores en el Comité Ejecutivo del SUV para votar en conciencia el rechazo de la tesis 15, lo cual le valió una señalización en la prensa como el elemento duro o histórico del SUV, incapaz de adaptarse a las transformaciones que necesitaba el Partido Comunista. En la misma línea, Román fue uno de los principales antagonistas de la elevación de los banderas a puestos de dirección. Esto ya lo ha
está publicado, ¿no? Lo ha estudiado Jaime Pala, entre otros, aunque las evidencias de que disponemos sobre la relación y financiación soviética corresponden a un periodo posterior. El PQS ya le sugirió a Celestino Sánchez en el verano del 80 que actuase a favor de la URSS dentro del partido. De la misma manera, Ignacio Polo, responsable de Relaciones Internacionales de la CONC, mantenía estrechas relaciones con Igor Ivanov, secretario de la Embajada Soviética en Madrid, quien supuestamente le afirmó a Josep Palau, miembro de las Juventudes catalanas, durante el proceso precongresual, que tengo muchos amigos en Cataluña y dentro de poco se comprobará. Bueno, una afirmación de esta que se recoge con pinzas, ¿no? Durante el ínterin que va del 5º al 6º Congreso del Sur, las posiciones de las tres tendencias se reafirmaron, confirmando la defunción de la política de integración de las diferentes culturas políticas, la amenaza por parte de la dirección del PC de reincorporar el eurocomunismo a las tesis del SUC para que el SUC pudiese participar en el 10º Congreso del PC, que era ya en julio del 81, lo cual hubiese supuesto una ruptura total entre ambos partidos, pues va a provocar este hecho el sometimiento de la nueva dirección encabezada por Fruto. Este cambio de actitud fue una de las pocas alternativas que le quedaron al secretario general ante la rigidez de las posturas de los eurocomunistas y de los prosoviéticos. A su vez, tal decisión va a provocar a la postre la división de la tendencia leninista y el encaminamiento de los prosoviéticos hacia la irremediable decisión. En ese annus horribilis, la CONC va a servir a los prosoviéticos como vehículo de expresión para reafirmar sus posiciones y expandir el descontento entre los obreros cercanos al sur, algunos de los cuales protagonizaron las actuaciones más violentas y las luchas intestinas del partido y que siempre son referenciadas por parte de la dirección como elementos lumpen, ¿no? Y bueno, el prestigio de líderes sindicales con que contaba la tendencia prosoviética sirvió para hegemonizar importantes comités comarcales como el del Baix Llobregat, donde la participación de Juan Ramos, quien por cierto había sido presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Vertical en el Baix Llobregat, y Juan Muñiz, pues le valieron su expulsión el 27 de octubre del 81. Ambos cuadros habían sido cooptados a la ejecutiva a pesar del dominio monocolor de los leninistas de tal organismo. Para explicar esta anomalía, pues debemos volver a la ruptura del sector leninista y los intentos del mismo para apartar el sindicato de la división, que parecía inexorable en el partido. Este intento de salvaguardar a la CONC de la destrucción, yo pienso que generó una atrofia de los cuadros sindicales leninistas para intervenir en la lucha política del sur, dinámica que terminó por beneficiar a la tendencia eurocomunista a la hora de preparar el proceso precongresual del 6º Congreso de marzo del 82. Al tiempo que se resolvía la lucha por el control del partido, comenzó a darse la lucha por el control del sindicato. Ante un panorama incierto sobre qué facción aglutinaría un mayor número de seguidores tras la ruptura, la percepción general se inclinaba a pensar que el control hegemónico de la CONC inclinaría la balanza hacia el vencedor en la crisis del sur, ¿no? Como la pregunta que se hacían entonces muchos tertulianos, pero que se hacía públicamente de cuál de los dos partidos sobrevivirá, pues el que tenga la mayoría en el sindicato. Esta percepción quedó reflejada también en la elección de la secretaria general del PCC, que se balancearía entre sus líderes más prestigiosos, ¿no? Alfred Clemente y Juan Ramos, siendo elegido finalmente este último. Tal y como había vaticinado Luis Fuertes, que era el secretario de la UGT catalana en enero del 81, tras los resultados del 5º Congreso, cito, Comisiones Obreras se verá ahora obligada a radicalizar sus posturas. Aunque la radicalización de todo el sindicato no se dio, entre otras razones, por la posición de los leninistas que controlaban la ejecutiva de la CONC, los prosoviéticos sí se lanzaron a una campaña de radicalización. Ese mismo mes de enero del 81, Pere Ardiaca planteaba que existían pocas diferencias entre la COE y Comisiones Obreras, por los resultados de la política de concentración del PC, especialmente los pactos de la Moncloa, ¿no? Desligar al sindicato catalán de la Confederación Sindical va a ser, durante todo el año 81, uno de los principales esfuerzos de los prosoviéticos, que va a obligar a López Bulla, secretario general de la CONC, a desligarse públicamente de los encuentros con el PC, motivados por la crisis del sur. Tras la decisión, consumada en abril del 82, la estrategia sindical del PCC se va a dirigir a oponerse a la línea, cito, pactista y conciliadora de López Bulla, concentrando las fuerzas en la USCO, el Vallés, la Federación de la Construcción y, sobre todo, como ha señalado antes Javier Tebar, en la del metal. Una de las primeras tareas que se planteó el PCC fue la recuperación del trabajo político en las empresas,
abandonado por las necesidades urgentes de la tarea de la transición. Dicha recuperación dio fruto ya a finales del 82, aumentando la implantación comunista en el tejido industrial y en el conjunto del movimiento obrero. Los cálculos del partido prosoviético estimaban que unos 3.000 comunistas, entre militantes y simpatizantes, estaban distribuidos en torno a 1.640 centros de trabajo, de los cuales 41 serían grandes empresas que aglutinarían un conjunto de unos 600 militantes. El impulso dado por el PCC al trabajo en el sindicato representó una vuelta en la práctica en la estructura organizativa sectorial, había señalado clandestina, pero me parece demasiado atrevido, privilegiando la acción política sectorial a la territorial. En este sentido, el informe sobre el movimiento obrero de noviembre del 82 señalaba que, cito, el trabajo de difusión y educación ideológica y política que puede realizar la agrupación del PCC en la empresa es insustituible. Aunque reconocían que este último no podía ser abandonado porque perjudicaría al movimiento popular en su conjunto y también a los trabajadores, el partido animaba a sus militantes y cuadros a no abandonar su presencia sindical y a visibilizar su presencia en los centros de trabajo. En la empresa donde había un comunista, uno o varios trabajadores podían verse influidos para engrosar las filas de la CONG. Esta era una de las tres dimensiones del trabajo político planteado por el PCC en el mundo del trabajo. Junto a ello se situaba el trabajo estrictamente sindical, que englobaba las acciones en los comités de empresas y en las secciones sindicales de empresas. En el citado informe diferenciaban claramente las funciones de estos tres niveles de participación. Cito: el comité debe responder democráticamente a las aspiraciones de todos los asalariados, procurando incrementar la intervención de estos en todos los aspectos de la vida de la empresa. La sección debe responder a las opiniones de los afiliados a comisiones obreras y sus debates deben intentar la incorporación de nuevos trabajadores a comisiones obreras para conjuntamente incidir en mayor medida desde la óptica del sindicalismo de clase en la dinámica del comité de empresa. Utilizamos pocas comas en los documentos oficiales del partido. Por último, la agrupación del PCC, también abierta a simpatizantes, velará por ayudar al comité y a la sección a cumplir sus responsabilidades orientando su actividad al esclarecimiento ideológico que como partido nos corresponde, ¿no? Parece una secuencia clásica dentro del pensamiento marxista. La labor sindical del PCC estuvo dirigida en esta primera etapa hacia una política de resistencia, de defensa intransigente de los derechos de los trabajadores frente a las conquistas obtenidas en los años pretéritos. El rechazo del pactismo se concebía como la única posibilidad de mantener el apoyo de los trabajadores ante los estragos de la crisis económica, y a esta política de resistencia defendida por los prosoviéticos se opondrá la del sur, a veces referida como política de solidaridad, que ya ha señalado Javier Tebas, o, como decía López Gulla, de proyecto, ¿no? Basada en la asignación de un papel central al sector público para mejorar el nivel de vida de las mayorías sociales, en la negociación para paliar los efectos de la reconversión industrial impulsada por el gobierno socialista en su camino hacia el mercado común. Aunque ambos sectores de la CONG defendían un rechazo al imperialismo personificado por la OTAN, a nivel internacional divergían sobre la aceptación y rechazo del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, así como en la adscripción a confederaciones sindicales internacionales. Mientras que el SUB proponía la pertenencia a la Confederación Europea de Sindicatos, el PCC defendió una doble afiliación a esta y a la Federación Europea Sindical, que era la presente en el bloque socialista. Otro de los puntos de desencuentro entre ambas concepciones del sindicato era la referente a la independencia de comisiones obreras, que para el PCC debía ser total. Esta independencia no marcaba, no obstante, una desvinculación entre partido y sindicato, como ya hemos visto, pero sí una recuperación de la democracia interna del sindicato, donde, cito, no existe el centralismo democrático. En teoría se planteaba de esta manera rechazar el sindicato como correa de transmisión y retrotraerlo a su concepción de movimiento sociopolítico. A esta vuelta al pasado se unían innovaciones como la defensa del colectivo de parados, como una tarea pendiente del sindicato, pero donde más hincapié hará el PCC será en equiparar la condición de la mujer en el mundo del trabajo, en tanto que era la mayor perjudicada por la crisis económica que estaba viviendo el país. En ese sentido se concebía que la defensa de los empleos femeninos debía ser prioritario en el trabajo sindical sin que se estableciesen diferencias salariales ni de categoría. Asimismo se planteaba una defensa acérrima de la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras como garantía de que estas orientaciones no fracasasen. Desde el PCC se pensaba que esta estructura, la Secretaría de la Mujer, estaba en peligro junto a las transformaciones que estaba viviendo Comisiones Obreras desde su segundo Congreso Confederal, celebrado en Barcelona, donde la corriente prosoviética de Fidel Alonso y Paco García Salve
Alfred Clemente obtuvo 11 miembros en la ejecutiva. Una de las transformaciones que vivió Comisiones en dicho evento fue la supresión de los sindicatos locales y uniones locales como células básicas de la estructura organizativa del sindicato, lo que para los prosoviéticos catalanes constituían, cito, principios básicos de comisiones obreras que se han conservado en el segundo congreso de la CON y se han empezado a poner en duda. El tercer congreso de la CON sería la prueba de fuego de la conservación de la independencia del sindicato, de su seguimiento de la tendencia estatal. Y aunque este se celebraría en marzo del 84, ya desde el verano anterior comenzaron a prepararse los trabajos precongresuales por ambas facciones, ¿no? La prosoviética y la euro. A finales de mayo del 83 se produjo un acontecimiento importante, lo ha señalado antes Javier Tebas, la disolución de la Federación del Metal, que se decidió por 92 votos a favor frente a 77 en el Consejo de la CON y suponía la eliminación del secretariado de una de las federaciones críticas más poderosas, ¿no? Suponía el 27,5% de los cotizantes de la CON. El motivo de la disolución se planteaba que había sido la negativa de las bases a firmar el convenio de Ramos, lo que llevó a su intervención por la dirección sindical de López Bulla, por la Comisión de Garantías. El PCC denunció esto junto al estrangulamiento económico de otras organizaciones de base, como un atentado a la democracia interna y una manipulación desde arriba de cara al tercer congreso de la CON. Las luchas intestinas dentro del sindicato se veían por ambas partes como una pugna por la defensa de la unidad. Desde la perspectiva prosoviética, la concepción política del sindicato que hacían los eurocomunistas abocaba a la CON a su desintegración, mientras que para el sur la orientación prosoviética conducía a la ruptura sindical y a la inanidad de la capacidad de movilización de los trabajadores. El acoso hacia otras organizaciones de base siguió produciéndose en los siguientes meses entre acusaciones cruzadas por ambas facciones del sindicato y bueno, ante la disolución de la Federación del Metal, el PCC decidió llamar a sus militantes y simpatizantes afiliados a engrosar los sindicatos y uniones locales, algunas de las cuales, como la Unión Local de Cornellá, por ejemplo, se encontraba también en cuarentena por la dirección de la CON. En el verano del 83 se produce otro hito en el que Alfred Clemente renovó su control sobre la Unión Local de Barcelona con un 60% de los votos, demostrando las posibilidades de que el PCC tenía realmente de cara al Congreso de la CON. La celebración de en marzo del 84 se dio entre acusaciones a la dirección por haber manipulado el reglamento de votación a su antojo para inclinar la balanza a su favor, típicas críticas que se hacen siempre en las celebraciones de congresos donde hay involucrados comunistas. Y aunque las previsiones del SUB limitaban el apoyo a los prosoviéticos en un 20%, el margen final fue muy ajustado. López Bulla renovó su hegemonía con un 55% de los votos en medio de un clima de tensión, donde se dieron algunos episodios de violencia, y el Consejo de la CON demostraba un cierto retroceso de las posturas críticas, con la presencia de 71 miembros del PCC, 3 del Movimiento Comunista de Cataluña, Liga Comunista Revolucionaria, mientras que el SUB mantenía 92. La ejecutiva obtenía un margen un poco más estrecho, ¿no? Donde había 20 euros, 14 prosoviéticos y 2, vamos a decir, radicales entre comillas. A partir de este momento se abre una nueva etapa marcada por la unidad de acción que va a permitir la supervivencia de la unidad sindical. Esta unidad de acción se dio ante el anuncio del presidente Felipe González del referéndum de la OTAN, ¿no? Que se iba a convocar para 2 años vista. Y este anuncio va a marcar el inicio de una etapa de colaboración en términos generales entre ambas facciones, al tiempo que trataban de aumentar sus posiciones dentro de la CON. Es decir, aunque se da una política de unidad de acción, no se dirimen todos los conflictos. Fruto de esa colaboración nació también el entendimiento en el rechazo del acuerdo económico-social planteado por el gobierno socialista a finales de ese mismo año, que contribuyó a instalar los cimientos de la unidad en los próximos años. Un importante hito para garantizar la unidad fue la baja de militancia en el SUB del secretario general de la CON, José Luis López Bulla, desligándose de esas luchas cainitas que se estaban dando en el seno del PCP-SUB. Esta medida reforzó la imagen de la dirección del sindicato, la imagen de independencia frente a la manipulación partidista, apuntalando seriamente la precaria unidad que se estaba tratando de construir. Esto va a servir además de acicate para los prosoviéticos, ya que lo entendían como un reforzamiento de sus propias posiciones. Pero a pesar de sus previsiones, el liderazgo de López Bulla no sería puesto en duda seriamente en ningún momento. Otro elemento que contribuyó al mantenimiento de la unidad sindical fue el inicio de la convergencia, que se planteará por parte de ambos partidos, de PCP-SUB y PCPE-PCC, que va a desembocar en el 86 y 87 en sendas coaliciones, ¿no? Izquierda Unida y
iniciativa. A pesar de las diferencias establecidas entre ambas corrientes sindicales en torno a la negociación colectiva, la democracia interna y la potenciación de la participación en la base, en el proceso en el proceso de toma de decisiones del sindicato, a partir del 86, la dirección de López Bulla comenzó a integrar a los prosoviéticos en el nuevo secretariado de la Federación del Metal, de cara a mantener un solo frente en las elecciones sindicales que se realizarían en octubre de ese año. La convergencia también se dio a nivel partidista, llegándose a acuerdos entre el SUC y el PCC por primera vez desde la ruptura 4 años antes, y el fruto de tal política fue la victoria de la CONC en las elecciones de octubre, manteniéndose como primera fuerza sindical en Cataluña. Los resultados electorales sirvieron de nuevo impulso a la política de unidad dentro de la CONC, y aunque el PCC era uno de los elementos más escépticos respecto al proceso de convergencia orgánica que se estaba dando entre eurocomunistas y prosoviéticos, ¿no?, la famosa pinza que se habla en los documentos internos, la unidad del sindicato catalán se mantuvo incólume, armonizándose las posturas en las federaciones que habían sido más conflictivas en el pasado, especialmente la Federación del Metal. Esto quedó patente en los debates precongresuales para el cuarto congreso de la CONC, que se celebraría entre finales de octubre y principios de noviembre del 87. La ampliación de delegados en los comités de empresa, el aumento de la afiliación y la convergencia orgánica llevó a ambas facciones a defender una misma política sindical y una misma lista. La celebración del cuarto congreso fue la antítesis de su predecesor. Los debates incorporaron más de 100 enmiendas parciales, lo cual demuestra los avances que se habían producido en términos de democracia interna, y las únicas votaciones que plantearon desacuerdo fue la referida a la salida de España del mercado común, que fue aprobada por solo 4 votos de diferencia, y la propuesta de afiliación a la prosoviética Federación Sindical Mundial, que también fue aprobada escuetamente, lo que demostraba también no tanto el avance de orientaciones críticas en el seno del sindicato como lo que ha señalado Javier antes, de ese intercambio de posiciones dentro de la cultura sindical de los militantes comunistas. A pesar de ello, de los 36 representantes de la lista unitaria, solo 16 corresponderían al PCC. La lista alternativa del MCC y la LCR obtuvo 5 representantes. El cuarto congreso marcó el final de las disputas internas, que sin embargo no obtuvo un correlato partidario al ser rechazada mayoritariamente la reincorporación del PCC al SUB. Sin embargo, bueno, pues hubo 250 militantes del PCC que acabaron integrándose en marzo del 89 al SUB, los llamados almendros, ¿no?, porque volvían a casa por Navidad, encabezados, curiosamente, por Alfred Clemente, que había sido el líder más destacado, el principal líder sindical de los prosoviéticos, lo cual pone de relieve la importancia de la unidad de la CONG en el fortalecimiento de la unidad comunista. Y bueno, voy acabando pocas conclusiones. Si bien la CONG no jugó un papel determinante a la hora de precipitar la crisis de los comunistas catalanes en el 81, sí que tuvo un importante protagonismo a la hora de reafirmar el carácter obrero de los comunistas prosoviéticos y servir de eje gravitatorio en torno al cual se desarrollaría la acción política del PCC desde el 82. Esa vuelta al pasado, ¿no?, permitió consolidar la fracción durante el periodo 81-82 y arrastrar a sus posiciones a numerosos militantes críticos del SUB que se habían mantenido en la órbita comunista, y en ese sentido la CONG jugó un papel decisivo a la hora de configurar la ruptura del SUB en aquel año horrible. Si bien los efectos de la ruptura orgánica se dejaron ver en el sindicato, este no sufrió la misma suerte del partido. En palabras de López Bulla, el sindicato no se rompió, pero se arrugó. Hasta el tercer congreso de la CON, las tensiones casi alcanzan un punto de no retorno, como ha señalado Javier Tebas. La concepción misma del PCC como partido leninista y las posibilidades reales de alcanzar la hegemonía en la CON le mantuvieron siempre dispuestos a conservar tal estructura como una herramienta válida. Por otra parte, no se puede desestimar tampoco la función de López Bulla para conservar la unidad sindical, sabiendo tensar y destensar la cuerda para mantener el control sobre el sindicato sin precipitar una ruptura irremediable con los prosoviéticos. Y por último, la CON creo que jugó un papel igualmente decisivo a la hora de desarrollar la unidad política, tanto en el sindicato como en el partido, aunque esta última unidad orgánica, la del partido, se frustrara por otras causas que hablaremos en el debate, me imagino. La lucha contra la OTAN y el proceso de convergencia política iniciado en el 85 favoreció que la CON se configurara como espacio de encuentro de posturas hasta hacía bien poco enfrentadas, y bueno, también hay que valorar la gestión de López Bulla en este proceso como fundamental, yo creo, a la hora de establecer las condiciones que permitieron canalizar esa ola de convergencia. La importancia de la CON en la unidad comunista queda bien reflejada no solo por la superación de las principales diferencias en una sola lista para el cuarto congreso, sino también en el hecho, que ya he señalado, de que Alfred Clemente
correspondiera a tal dinámica, abandonando el PCC para volver al SUC, superando la división que se había abierto 7 años antes y que por el carácter minoritario de tal integración seguiría manteniéndose hasta la desaparición formal del SUC en 1997. Y hasta aquí. Gracias.